Ahora vamos a lo que tiene que ver con la neurociencia. La neurociencia es una ciencia que estudia el desarrollo del cerebro, por un lado, las características físicas, la interacción con las neuronas, y entre ellas, y por otro lado, cómo la estructura cerebral define nuestra toma de decisiones. El cerebro está, algunos autores lo definen que tiene tres partes. Uno es la parte exterior, que es la neocorteza, que tiene cerca de 200.000 años. La neocorteza es la que controla el lenguaje, el aprendizaje, todo el razonamiento, en la parte exterior, la parte plegada que uno ve. Después tenemos una parte central, que es el sistema límbico, que controla todo el tema de la alimentación, la reproducción y las emociones, que tiene cerca de 200 millones de años. Y la parte reptiliana, que es la parte central, que tiene cerca de 300 millones de años, que controla la respiración y el ritmo cardíaco. De alguna forma, cada vez que se toma una decisión, siempre la parte primaria del cerebro, la reptiliana, la límbica, es la primera que se activa, y luego posteriormente es la neocorteza. Más adelante vamos a explicar, eso trae ciertas consecuencias. Ahora, ¿qué condiciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro condiciona las conductas, la manera en que las personas se comportan, ¿cierto? Y sus acciones. Y el cerebro tiene unas dinámicas que se conocen como heurísticas, que son procedimientos que ayudan a resolver un problema, que se basan en conocimiento parcial, en experiencia y en supuestos. Veamos para qué sirven las heurísticas que el cerebro de alguna forma ha desarrollado en el transcurso de miles de años. Por ejemplo, acá tenemos una heurística, tenemos un procedimiento que es tenemos la siguiente problemática, cómo agarrar una pelota en el aire. Entonces, el cerebro, ¿qué es lo que hace en forma automática? No hace miles de cálculos para realizar esta actividad, sino que toma en forma parcial, en función de su experiencia, y define dos variables, que es mirar fijamente la pelota y ajustar la velocidad para alcanzarla. Con solo esas dos variables, el cerebro da la solución a ese problema. Ahí tenemos un ejemplo de cómo la persona, mirando la pelota y regula la velocidad, la puede atrapar. ¿Qué pasa si nuestro cerebro no tuviera este tipo de heurística y no haya desarrollado con la evolución esta forma de tomar decisiones, de no tomar todas las variables, miles de variables que existen, sino que algunas relevantes y actuales? ¿Qué pasaría si el cerebro no se hubiera desarrollado así? Estaríamos, como muestra ahí la imagen, Homero Simpson tratando de analizar esas miles de información que tiene ahí en su sala de control. Ahora vamos a ver algo de los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Los sesgos son un efecto psicológico que causan alteración al procesamiento de la información, lo que lleva a un juicio errado, interpretación incoherente y lógica. Podríamos decir que en algunas ocasiones tu cerebro te engaña. Entonces, un ejemplo de juicio errado e interpretación incoherente y lógica, que sería un sesgo cognitivo que produce el cerebro, acá de nuevo nuestro amigo Homero Simpson, donde él se ve en el espejo con un cuerpo espectacular, no teniéndolo. Entonces ahí hay una interpretación errada de la realidad. Y esto, de alguna forma, el cerebro te juega esa mala pasada. Ahora, este fenómeno de los sesgos cognitivos y cómo afectan las decisiones de las personas y las decisiones económicas de las personas fue trabajado por Daniel Kahneman, un psicólogo israelí, el cual ganó el Premio Nobel de Economía el año 2002, y su trabajo lo plasmó en el libro ahí que se indica, se llama Pensar rápido, pensar despacio. Él, siendo psicólogo, le dieron
el Premio Nobel de Economía, dado a los hallazgos, los descubrimientos que hizo mostrando, indicando la toma de decisiones de las personas. ¿Qué indica acá Kahneman? Indica que nuestro cerebro tiene dos sistemas, un sistema uno rápido que toma decisiones casi instantáneas y otro lento que requiere más esfuerzo y es la parte analítica de nuestro cerebro y de nuestra toma de decisiones. Nuestro pensar rápido de alguna forma es automático, intuitivo, inconsciente. Por ejemplo, cuando usted arranca de un perro, por ejemplo, eso es automático, instantáneo. Esa información o esa acción no alcanza a llegar a la neocorteza y usted actúa. El pensar lento requiere tiempo, energía, concentración. Por ejemplo, resolver cualquier problema matemático, una ecuación, eso va a requerir energía y concentración y va a ser más lento. Ahora, ¿qué nos dice en este libro acá? Que la primera lección es que tu comportamiento está determinado por dos sistemas en tu mente. Eso hay que estar claro, que cuando se toman decisiones, hay dos sistemas que están de alguna forma compitiendo en tu cerebro, uno rápido, instantáneo, y otro lento, que es analítico. Veamos acá la encuesta que hicimos, la encuesta número 3, donde ya les pregunté, el bate y la pelota suman 1,10 euros y el bate vale 1 euro más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Acá se requería hacer un ejercicio matemático que era pequeño, pero requería que ustedes lo hicieran, y la idea era a ver si ustedes lo hacían o se dejaban llevar por su parte cerebral rápida e instantánea. El cálculo de la respuesta es lo que está ahí, y el costo de la pelota es 0,5 euros. Al final vamos a revisar la encuesta y vamos a ver cuál fue la mayoría del público, qué es lo que respondió. ¿Qué lección tenemos acá? Que la mente realiza atajos mentales que en ocasiones nos pueden llevar a cometer errores. Esa es la enseñanza de este ejercicio. En la encuesta número 4, yo les pedía completar la palabra con la letra A, con la letra E. Pero acá hay una pillería, en el sentido que yo en la parte superior escribí la palabra cabeza. Lo que hago con eso es induzco a que usted la palabra inferior la complete con la letra E, que sería cabello, que el cabello estaría asociado con la cabeza, con la palabra que está escrita arriba. En la encuesta 5, la misma palabra, es la misma pregunta, pero yo en vez de cabeza, en la parte superior escribí animal. Al escribir animal, induzco a usted que en la parte inferior selecciona la letra A, que es caballo. Entonces yo lo que escribo arriba influye en la toma de decisiones que realizamos ustedes acá. ¿Qué lección tenemos acá? Es que la exposición a determinados estímulos presentes con anterioridad influyen en tu respuesta. Acá tenemos la encuesta número 6, donde les preguntaba cuál es la persona buena y mala, la A o la B, y le indiqué 5 características. En la persona A las características son amor y cuidado, y esas mismas características están en la B, pero en la parte inferior del listado. Las características ordinario, tomar oscuro, están en la parte inferior del listado en la persona A, están en la parte superior en la persona B. ¿Qué efecto se produce acá? Que uno, de alguna forma, cuando toma la decisión de qué persona es la buena en este caso, ve las dos primeras palabras y ya se forma el criterio y ya se lo define, y las otras 3 palabras ya su mente ya no las lee o no las considera para tomar la decisión. Estas últimas palabras
necesita, ya cuando llegan a ella la decisión ya la tienen tomada, que es la persona buena. La lección que tenemos acá es que la mente juzga a los demás y toma decisiones rápidas a pesar de no tener información suficiente para tomar decisiones racionales. Acá tenemos el dado, que tenemos por un lado la probabilidad de que salga azul 83% y amarillo 17%. Esta probabilidad es constante, independiente de los distintos escenarios que hayan salido previo al lanzamiento de los dados. Entonces acá la respuesta instantánea de alguna forma, en este ejercicio yo trataba de inducirla y evitar que ustedes analicen bien esta situación para llegar a la respuesta correcta. Después vamos a ver si eso ocurre así. ¿Cuál sería la lección en este caso? Es que tenemos tendencia a ignorar las estadísticas y enfocarnos más en lo que esperamos. Ahora, no sé si quieren ver los resultados de la encuesta o nos vamos al tiro al tema de reemplazo de camión. Ahí tengo un ejemplo práctico y lo podemos ver en la Excel y todo. No sé qué opina Adolfo ahí que está escuchando, si lo vemos el resultado de la encuesta ahora o al final. Si tú gustas puedes ver ahora la encuesta para que hagas mucho más dinámico el sí, voy a acá a hacer el ejercicio. Ajá. Vamos a ver la encuesta. ¿Están viendo lo que veo en mi pantalla, no, Adolfo? Para los que recién están ingresando, Víctor Barrientos lo que está haciendo es, ha dado a inicios del webinar un link que es una encuesta. Lo que queremos hacer, o lo que quiere hacer Víctor ahora, y me parece buena la idea, es, en función de esta encuesta, te realiza ciertas preguntas. Y al realizarte ciertas preguntas, tú tienes que marcar ciertas opciones. Y de esta forma se va a evaluar el número, la cantidad de respuestas. En función de estas respuestas es que Víctor va a hacer la dinámica, ¿no? Entonces, nuevamente les voy a pasar el link para que puedan hacer la encuesta, señores, y de esa forma podamos hacer más dinámico el webinar. Sí, esto tiene la opción de exportarlo a PowerPoint, la podemos abrir enseguida. Listo, acabo de pasarle la encuesta. Ellos tienen que responder todas las encuestas, ¿no, Víctor? Porque la encuesta tenía como 7 preguntas, creo. Sí, efectivamente. Acá la tengo. Bueno, la gracia de esta plataforma es que me entrega un PDF, es decir, un PowerPoint instantáneo. Y la podemos ir revisando. Ahí, a ver. Déjame ver si ve la presentación o no. ¿La ves como presentación, Adolfo? No, ahí, todavía no. Ahí. Ahora sí. ¿Ahora se ve como presentación? Sí, informe por defecto indica. Claro, sí. Veamos acá. Vamos a los porcentajes. Aquí entonces tenemos acá que casi el 53% de los asistentes dice que la mejor marca es Caterpillar, 38% Komatsu, Hitachi 3%, Velar 3%, Liebherr 3%. Acá, Veamos acá. Acá en la pregunta 2 teníamos
una flota de 8 camiones que tenía un costo de 28 millones de dólares, la opción A. Puedes hablar. La opción B tenía un costo de 40 millones de dólares y la opción C tenía un costo de 28 millones de dólares. Acá la opción A y B tenían el mismo costo. Y si ustedes te fijan, hubo más preferencia por la opción A que por la opción C. Veamos acá. Quedaron solamente en competencia, acá en este caso la opción A y la opción C, y aquí teniendo solamente dos alternativas, siguió ganando, podríamos decir, la opción A. Veamos acá, mira. En la opción C, en la pregunta 2, la opción C, por 6 personas la seleccionaron. Y en la pregunta 2, en la pregunta 3, subió una más y todo el resto se la llevó la opción A. Veamos acá la pregunta 4. ¿Cuánto cuesta la pelota? La alternativa correcta era 0,05 euros, y la respondió correctamente el 12% de las personas que respondieron la encuesta, y la mayoría de las personas respondió $1, que es lo previsible en el sentido porque dada la redacción y dado lo rápido que yo les pido que ustedes respondan esa pregunta, su mente de alguna forma los induce a decir que es €1. Y de alguna forma su mente evita de hacer el análisis y el cálculo racional. Acá en la pregunta 5, yo le indicaba si tenía que completar con la letra A o con la letra E. Acá la mayoría en la pregunta 5 seleccionó la letra A. 24 personas sobre 10. En la pregunta 6, 25 sobre 9, casi exactamente lo mismo. ¿Qué persona es buena y qué persona es mala? La mayoría seleccionó la persona A versus la B, siendo que efectivamente las 5 características para la persona A y B eran las mismas, solamente que estaban en orden distinto. Aquí de alguna forma vemos que el orden influyó fuertemente que se haya elegido la opción A. Y la última pregunta, la 8, ¿cuál era el color en el noveno lanzamiento? Acá la pregunta correcta es un 17%. Que tenemos que aquí la contestó correctamente el 21% de las personas, y la mayoría seleccionó 88% de probabilidad que saliera azul. Es decir, como yo les presenté una situación que sucesivamente salió azul, de alguna forma, al hacer la pregunta rápida, su mente dice, si hay un patrón de azul, la siguiente también tiene que ser azul. Bueno, ahí después podemos comentar más y revisar esto, y ahora vamos a continuar con la presentación. Adolfo, ¿se ve ahí la agenda? Sí, la vemos. Ya, ok, perfecto, ya. Entonces, con respecto a reemplazo de equipo, hay bastante información. Adolfo ha dictado algunos cursos, hay información en Google, en YouTube.
Ustedes pueden entrar ahí a alguna universidad en Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de Santa María, la Universidad Católica, y yo también les dejo un link de una universidad en India que tienen información muy buena con respecto a reemplazo de equipo. La idea es no profundizar en el tema técnico ahí, ir a un ejercicio aplicado, real, y ver la Excel y todo, y para que lo podamos discutir. Por la hora, no sé, yo creo que vamos a saltar un tema de los conceptos y después a lo mejor podemos ver los cálculos y volvemos a los conceptos. Voy a saltar esto. Mira, acá tenemos un ejercicio real, para que ustedes lo vean. ¿Qué situación tenemos acá? La leche. Hola, buenas. Tenemos acá la situación que una flota de camiones 789 que se compró en el año 97. La inversión para esa flota de camiones fue 13,6 millones de dólares. Y ahí se puede ver cómo evolucionaron los costos durante los años del 97 hasta el 2010, que se dieron de baja los equipos. Estos equipos operaron durante 14 años. Y estos equipos eran orgullo de la organización, que ellos habían tenido la capacidad como organización, como área de mantenimiento, de que una flota de camiones lo hubiera durado 14 años operando. Ahí está su estructura de costo de mantenimiento, de operaciones de mantenimiento. Ahora, cuando nosotros hacemos cálculos de reemplazo de equipo, tenemos que de alguna forma proyectar o revisar los costos de mantenimiento, que son los que están ahí, pero también nosotros debemos proyectar el valor de venta del equipo. Entonces, en este ejercicio que vamos a hacer, yo le planteo dos escenarios que me gustaría ahí que lo podamos discutir por el chat o alguien nos pudiera comentar. Tenemos dos escenarios. Un caso 1, ahí se puede indicar en la parte superior cómo sería una estructura de venta de los activos, es decir, a medida que van pasando los años, ese sería el valor de reventa del activo, ese sería en el caso 1, como de alguna forma va decreciendo exponencialmente hasta que en el año 2010, en este caso cuando se dieron de baja, ya tenía un valor obviamente mucho menor de lo que se compraron los equipos nuevos. En la parte inferior tenemos el caso 2, donde se puede ver que en los primeros 3 años los equipos tienen un valor de venta, podríamos decir, bajo, y a contar del cuarto año aparece ahí un valor cero, es decir, que el valor de venta de la flota de equipos sería cero en este caso. Entonces la pregunta ahí que lo podríamos conversar con la gente por el chat es: estos supuestos de costos de venta de los activos de esta flota de camiones mineros 897 que están aquí, ¿cierto? Esa sería la estructura. ¿Cuál es la más cercana a la realidad? La idea es que ustedes pudieran ahí, lo aprovechamos de comentar ahora. ¿Qué creen ustedes que es lo más real de estas ambas situaciones? No sé, Adolfo, ¿cómo lo han planteado ustedes en los cursos que has dictado? Aquí hay una persona que dice la primera, caso 1. Creo que los dos son reales, dicen. La segunda. La segunda, el caso más real. Ya. Hay una persona que dice la primera, dice la primera. Claro, primera, si no se vende como equipo, se puede ofertar los componentes. La primera. La primera, parece que la primera va ganando. Dice a los 14 años ya se vende como chatarra. Los dos casos podrían ser.
La primera es que la primera va ganando. Va a depender de la depreciación, indican también. Ya, ok. Ya, voy a volver a la lámina anterior. A ver. Acá. Supongamos que usted está en el año 1997 y si mirar al primer ejercicio, tiene que comprar una flota de equipo y por arte de magia usted conoce la estructura de costos. Vamos como retroceder en el tiempo y usted hace la evaluación en el año 97, 1997 y compran una flota de equipo y ya saben estos datos, ustedes ya son conocidos. Esta estructura de costos va a tener en los próximos 14 años. Entonces la pregunta es, dado esa estructura de costos, cuando tengo que reemplazar el equipo y para meterlo en la fórmula, ¿cierto? Uno hace el valor presente neto, la tasa de descuento, pero hay una variable importante que es el valor de venta del activo. Entonces, ahí están los dos casos. El valor de venta del activo será el que está caso 1 o caso 2. Dice, el 2 es más real. Para tener el cálculo se maneja, para temas de cálculo se maneja la opción 2. Dice, la es teórica. Ya. Mira, lo que pasa es lo siguiente acá. Para reemplazo de equipo, tú tienes que hacer un flujo de caja. El flujo de caja es el valor de venta del equipo y no es el valor libro del equipo, ¿ya? Entonces es el valor que tú crees que se va a vender ese equipo. Entonces, esta flota era de 8 camiones. Entonces usted, en el año 2000, los camiones ya tenían 4 áreas de operación y tenían que venderlos. ¿A qué precio alguien le iba a comprar esos camiones que tenían 4 años de uso? Esos 8 camiones. Entonces, una cosa es lo que una cosa es el valor libro, otra cosa es lo que yo quiero que me paguen por el camión, y otra cosa es lo que el mercado está dispuesto a pagar por el camión. Es lo más probable que el valor que yo pueda vender ese camión sea absolutamente, pero muy bajo. Pónganse la siguiente situación. Usted, que es un caso real, son el municipio de la municipalidad de Toronto que tiene 2.000 buses y hacen este mismo ejercicio. Entonces, cuando usted de alguna forma proyecten el valor de venta de esos 2.000 buses, por ejemplo, si lo reemplazan a los 4 años, ¿quién en Canadá le va a comprar esos 2.000 buses? Para los ejercicios de evaluación de reemplazo de equipo, esos 2.000 buses tienen un valor cero. No tienen el valor, ni siquiera el valor libro, ni siquiera el valor de venta del equipo, sino que 2.000 buses en Canadá, en Toronto, nadie te los va a comprar. Entonces lo que tenéis claro es que uno en los temas de evaluación y reemplazo de equipo tiene que incluir el valor más probable o lo que uno estima que se pueda vender realmente el equipo, no el valor que yo quiero que tenga, a pesar de que a lo mejor yo le tengo mucho cariño. Aquí, por ejemplo, una persona en el chat dice, bajo la estructura de costo de mantenimiento sería la 1, ninguna de las dos. Podría ser otra que uno invente, por ejemplo. No sé si tiene algo que acotar, Adolfo. ¿Cómo lo han visto ustedes en las clases o en los cursos que dicta esto que yo te comento? Sí, nosotros le llamamos como valor bueno, ya, y la forma de calcularlo, hay diferentes formas de calcularlo, y es más, una de las formas para calcular ese valor de reventa es lo que hacemos es tratar de proyectar cuánto sería la venta del equipo en el 2003, en el 2007 y en el 2010. Y en función a eso, tratar de obtener un modelo exponencial que nos indique cuál va a ser
el precio de venta del equipo o valor de reventa en el tiempo, ¿no? Lo otro, otros autores indican también que más práctico se podría realizar el 10%, que más práctico se puede realizar, o sea, se puede asumir el 10% del valor del equipo que caiga anualmente, ¿no? Pero en Claro. camiones mineros no sé cómo tú lo ves, la experiencia, cómo lo has calculado. Mira, yo te puedo decir que se, se vendieron unos camiones Komatsu 930 que tenían 10 años de uso, 12 años de uso, en $20.000. Hace un par de semanas. Es decir, comparado con el valor del equipo era casi cero. El problema $20,000. sí. ¿Y cómo hicieron esa proyección? O sea, No, entiendo que es el hay... valor, es el valor que que la minera lo vendió y alguien se lo compró. Ah, ya, ese es el valor, o sea, lo vendieron con el valor contable. Ese es el valor que alguien estuvo dispuesto a pagar por el camión. Y ese valor que alguien estuvo dispuesto a pagar por el camión es el que tienes que meter acá. Entonces, por eso te digo, te pongo el ejemplo de los 2.000 buses en el municipio de Toronto. Tú querías dar de baja a 3 años el bus que puede funcionar. Pero ¿quién te va a comprar 2.000 buses en Toronto? Nadie. Entonces, tu valor es cero. Valor de venta del activo, porque nadie te lo va a comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace el ejercicio con un camión? Es posible. Pero si usted tiene flotas de 10 o 20, 30 camiones y quiere hacer el ejercicio, ¿quién te va a comprar 30 camiones? Podrás vender algunos, pero el resto te van a quedar ahí botados y tu valor va a ser cero. Y ese valor es que tú tienes que incluir en el flujo de caja, porque recuerda que son flujos de caja. Ah, ya, o sea, lo que haces es hacer una proyección y preguntarte, ¿no? ¿Cuánto me pueden, con cuánto me comprarían esta flota de camiones dentro de Sí, 5 años, dentro de 10 años y dentro de 20 años? claro, efectivamente. Supongamos que está, por ejemplo, la semana pasada me llamaba un viejo de Nigeria. Tenía una flota de camiones Ya. Sani, unos chinos Sani, y los dio de baja con 3 años. Y ahí en Nigeria no sé quién le va a comprar camiones mineros, era una flota como de 15 camiones. Era la única mina que había alrededor de 500, 600 kilómetros. Yo creo que va a tener que dejarlo ahí nomás, no sé qué le voy a comprar. Claro, Entonces, ahora, pero para... Sí. Continúa, Víctor, continúa. sí, claro. Ahora, como te digo, eso este razonamiento, como yo te indico, no es habitual que se haga y tampoco es habitual los cálculos que se hagan en el reemplazo de equipo. De hecho, tal como tú dices, con Andrew Jardín, que es el gurú de estos temas, lo estuvimos discutiendo un par de horas y él nos estuvo explicando cómo se hacía, cómo era la teoría y todo, y esta pequeña, gran observación con respecto a cómo es la estimación de los costos de venta del activo. Que tú quieres calcular, por ejemplo, el precio de venta de tu equipo. Entiendo de que tú preguntas a cuánto me comprarías esto, pero tú también le das las razones, o sea, le das el estado que podría tener el equipo. O sea, este Sí, equipo tiene, por ejemplo, tantos años, se le va a cambiar tantos diferenciales, tantos mandos finales y va a tener tantas horas de trabajo. ¿A cuánto me comprarías un equipo de esta forma, no? De esta forma, o sí, sea, de esta forma tú negocias. efectivamente, de esa forma. Pero pues, eh, la gran dificultad surge que ese valor de venta es bien difícil de estimarlo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, el día de hoy, no sé quién te puede comprar camiones usados dada la pandemia que existe.
Ah, interesante, claro. Entonces depende del contexto. Ahora, ¿qué pasa si esta misma situación tú lo evalúas en el año 2010, que fue el boom minero, donde no habían camiones? Las fábricas estaban a 2 o 3 años de entrega de camiones. Y tú haces tu proyecto de reemplazo de equipo y evalúas la venta. Hubieras sacado muy buena plata. Entonces, va a depender bastante de la situación económica del país o del mundo, ¿no? O de la industria. Claro, efectivamente depende del contexto, depende. Por ejemplo, yo sé que en algunos países en África, cuando dan de baja activos, los dinamitan. Para que no vengan, no sé, los talibanes o algún otro a sacarle repuestos, robárselo, vendiendo, ¿cachai? Entonces, más que ellos darlos de baja y ganar plata, le produce un mayor gasto por esto de dinamitarlo y todo. Entonces, esa variable, según lo que explicaba Andrew, depende mucho del contexto. Interesante punto de vista, Víctor. Y incluso tú indicas que es importante también evaluar o proyectar este precio de venta en función a la realidad. O sea, si no tengo, sí, no se me ocurre otra palabra, en función a la realidad. Pero también para hacer una selección, un análisis de reemplazo o una selección, ¿qué opinas de proyectar también los costos por falla o por baja confiabilidad que indican también algunos autores? Es válido también. Es válido proyectar, como te digo, los gastos. Y ahora uno pudiera, por ejemplo, ir a los sitios web y ver cuánto está la venta de equipo en Estados Unidos, por ejemplo, que te ponen el precio y los barómetros, y eso poner una proyección y hacer una línea de tendencia y te da una curva, y esa curva meterla en su evaluación, podríamos decir. Pero hay que tener presente ese ojo y ese hecho. Digamos, aquí hay gente en el chat que dice hay alguna fórmula para ver la depreciación del equipo. Claro, yo podría inventarme una fórmula. Como te digo, veo en Estados Unidos cómo está el valor de venta de los equipos desde distintos años del equipo, y eso lo transforma en una curva. Yo podría hacer una exponencial decreciente, yo podría inventar cualquier curva. Pero eso en realidad es lo que alguien me va a comprar el equipo cuando yo lo venda al cuarto año, quinto año, sexto año, séptimo año, por ejemplo. Acá dicen camiones con menos de 20.000 horas para una empresa que quiere renovar la flota puede ser tentativo dependiendo de la marca también. Claro, sí. Víctor, algún modo que sea más efectivo para el reemplazo de equipos. Pero vamos a la siguiente. Ahora, claro, y al final también ese es un tema de proyección, ¿no? Porque imagínate, imaginemos que has realizado un análisis de reemplazo de equipos con una proyección de 10 años, y dentro de esos 10 años estaba este año 2020 en la que tú comentas, ¿no? Que ocurre la pandemia, y ahí tu cálculo o la proyección que tú has hecho varía también, porque variaría también el precio de venta del equipo. Efectivamente. Mira, veamos acá. Acá tenemos lo siguiente. En el caso 1, si yo lo meto en la fórmula, el costo anual equivalente me dice que yo debería reemplazar el camión al segundo año. Es decir, sucesivamente compro un camión, lo opero 2 años, lo vendo, compro uno nuevo, lo opero 2 años, lo vendo, compro uno nuevo, lo opero, y así sucesivamente. Eso es si es cierta la curva del valor de venta del activo en el caso 1. Si es cierta la curva de venta del activo en el caso 2, el mínimo CAE se produce en el año 7. Ahora, uno podría hacer no tan exacto y en realidad se produce entre el 6 y el 8. Ahí uno tiene una banda. Y si eso fuera cierto, y en esta faena minera operaron los equipos durante 14 años y deberían haberlo reemplazado a los 7,
ellos pagaron acá un sobregasto de, que está acá en el año 14, 25 millones de dólares, por no haberlo reemplazado en el año 7. Así que la curva de depreciación del activo seguía el caso 2. Eso es considerando el caso 2 en la que el precio de venta a partir del año 4, si no me equivoco, era cero, ¿verdad? Es cero. Cero, cero, cero. Muy bajo, podríamos decir. Ya entendí. Mira, ahí veamos la página siguiente. A ver acá. Acá tenemos las curvas. Camión 789, caso real de una faena minera. Tenemos la curva en azul. ¿Cuál sería el costo anual equivalente en el caso 1? Y la curva en verde en el caso 2. Para que vea, así de sensible es esta ecuación con respecto al valor de venta del equipo. O los supuestos que yo me hago. Claro, lo que tú estás haciendo ahí, lo que tú estás haciendo ahí es calcular el costo anual equivalente año tras año, ¿no? En el año 1, en el año 2, que es el total, en el año 3, hasta llegar al año 14. Proyectando en el año 14, o sea, asumiendo que todos tus equipos van a trabajar hasta el año 14, tú encuentras que el costo anual equivalente tanto del caso 1 como del caso 2 son similares. Sin embargo, cuando haces una comparación en el año 7, veo que el caso 2 es el más óptimo, ¿no? O el año más óptimo para reemplazar el equipo. Claro, efectivamente. Tú sabes que la curva del costo anual equivalente supone que en el año 1 significa que el equipo opera un año y lo vendo, opera un año y lo vendo, opera un año, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿cierto? El año 2 es que opera un año, opera 2 años, lo vendo, y así cada 2 años en forma infinita. El año 3 es cada 3 años en forma infinita. Ese es el CAE. Sí, de esa forma lo estoy evaluando en estos momentos. O sea, es importante la proyección entonces del costo del costo de reventa del equipo. Es muy sensible al costo de venta. Ahora, a la lámina siguiente. Pero voy a cerrar la puerta que entró el cabrón chico. Ya algo más general. Tenemos, ahí está la curva del CAE, la azul y la verde, y entre medio hay distintas curvas que yo quiero decir exponencial de distintos tipos y sucesivamente. Y ahí se ve cómo me va cambiando considerablemente, o que el CAE es más bajo. Claro. Lo que tú estás haciendo, como tú dices, es sensibilizarlo con respecto al valor de venta. Así es. O sea, proyectas un modelo exponencial y varías el parámetro de la exponencial para que te salgan distintos CAEs en el tiempo, ¿no? Yo podría decir, no sé, una exponencial tal que en el año 14 el costo sea el 20% del valor nuevo, el 15, el 10, el 5. Ya. O hacerla forzada, tal como le dice yo, que los primeros 3 años valor y los otros, nadie me va a comprar el equipo. Claro. A lo mejor, y es distinto cuando yo hago el ejercicio para un camión o para una flota de camiones. Claro, y viendo el ejemplo y llevándolo también a la operación, que le digas a la gerencia general que tu equipo tienes que reemplazarlo, o tu flota de camiones tienes que reemplazarlo en el segundo año, la probabilidad de que te digan, sí, Adolfo, te acepto, sin ningún problema, yo voy a vender mis equipos al segundo año es casi cero, porque generalmente no es así. Nadie compra un equipo o un camión minero para venderlo en el segundo año. Entonces, vamos a la lámina siguiente, mira. Bueno, acá el tema teórico, que eso te lo deja a ti, que eres experto en eso. Pero acá, como conclusión final,
Por eso que empecé con el tema de la toma de decisiones y sesgo. Puede que nosotros matemáticamente llegamos a un valor, pero lo presentamos y nadie nos va a pescar. Entonces, la sugerencia mía es que antes de realizar los cálculos, incluir los costos de operación, mantenimiento, la pérdida de disponibilidad y venta y el valor de venta del activo, se debe ahorrar los sesgos habituales que existen en este proyecto. Puede que tú hagas todos los supuestos correctos y matemáticamente esté correcto y le digas a la gerencia, ¿sabes qué más? Hay que cambiar la flota de camiones cada 2 años. ¿Qué te van a decir? Lo que vaya a hacer, capaz que te echen. Por hablar tonteras. Siento que tu cálculo está correcto y eso es que de alguna forma hay que tener claro que en este tipo de decisiones, y por eso comencé la presentación, existen ciertas formas mentales de abordar esta problemática arraigada en las personas. Uno en su mente dice, un equipo minero no puede durar 2 años, pero a lo mejor sí. Por ejemplo, no sé, nuestros padres pensaban que los vehículos duraban toda la vida, 20 años, y ahora uno ya de alguna forma cambió la mentalidad y cree que los vehículos no duran 20 años. A lo mejor físicamente va a durar y va a funcionar y se va a mover. Pero uno lo más probable es que lo cambie mucho antes que los 20 años. Y esa transformación de mentalidad ocurrió paulatinamente. Igual que, bueno, no sé, los celulares, la tecnología, las radios duran años ahora. Entonces, de alguna forma, esa mentalidad que tenían las personas se fue cambiando y mutando en el tiempo. En los equipos mineros todavía estamos con el sesgo o la fijación dada la historia de que el equipo minero tiene que durar muchos años, que es muy robusto y cosas por el estilo. Pero puede que sí, puede que no, hay que ver los cálculos. Y si uno de alguna forma los cálculos lo contradicen a lo que está, de alguna forma, lo que es la historia o lo que es la práctica que está habitualmente aceptada, va a existir un conflicto por ciertas fijaciones que tiene la persona. Y claro, ahí yo comparto comparto también contigo, porque hay incluso al final la toma de decisiones con los gerentes, ¿no? Y hay gerentes que te indican, no, pero me tiene que durar 20 años o me tiene que durar 15 años. El tema es, o la pregunta es, ¿cómo yo le demuestro eso al gerente? No sé, ¿cómo hacer un informe de reemplazo de equipos? Imaginemos algo que domina, en este caso, camiones mineros. ¿Cómo hacer un informe de reemplazo de equipos de camiones mineros, no? O sea, ¿cómo decirle a mi gerencia, esto no lo vas a reemplazar a los 15 años, sino a los 7 años? Acá dije, ¿qué debe incluir? Ese trabajo es, podríamos decirlo, fuera de los cálculos, no es de ingeniería. Ahí hay que tener otras habilidades de poder de convencimiento, cómo llegar a jefatura, distintas a los cálculos. Los cálculos pueden ser ciertos, pero puede que nadie te crea. O sea, hay que gestionarla de otra forma, hay que tener otras habilidades para, de alguna forma, convencer a la organización que la evidencia de los cálculos están correctos y que esto de alguna forma contradice todo lo que ellos han aprendido durante toda su formación profesional. Ya. Hay una receta en todo caso. Perfecto. Entonces yo diría que más que la dificultad de proyectar los gastos de mantenimiento, su configurabilidad, su disponibilidad, más la dificultad de proyectar cuánto se va a vender en 5 o 10 años más, que uno no sabe. La mayor dificultad que me ha tocado en este tipo de proyectos y venderlo a la gerencia es el conflicto que se produce cuando uno llega con los cálculos versus la cultura, la experiencia que existe en toda la organización con respecto a esto. Y es un tema de negociación, por así decirlo, ¿no? Porque al final, y eso es lo que también vi en tu libro, Víctor, al final te dicen, no te voy a comprar un equipo nuevo, o sea, dame otra alternativa. Por ejemplo, alquílame un camión o
alternativa de overhaulear un camión, o la alternativa, no sé, hasta de obtener o de recuperar un camión que lo has dado de baja o lo has puesto como stand-by, ¿no? O sea, porque se han presentado casos así. Claro, sí, efectivamente. Pero si tú te fijas, puede que esa situación no sea la óptima económica. Y, Así es. y a ti te presiona para hacerlo y muchas organizaciones lo hacen. Pero ahí, de alguna forma, hay algunos sesgos que son formas de pensar de las personas que lo llevan a cometer errores. Uno de esos sesgos es que tú a las personas les muestras ciertas evidencias y las personas no creen. Ese es un sesgo, ¿crees? Sí. Y no te creen, no. O sea, hay que trabajarlo de otra forma, más de convencimiento, psicología, por otro ámbito. No por el área técnica. Si tú le muestras un informe muy bonito a alguien que no te cree, no te va a creer. Así como hay gente Claro. que cree que todavía la Tierra es plana, por ejemplo, y le mostráis evidencia, ¿no? O sea, hay una foto satelital que muestra la curvatura. No, el viejo no te cree y está convencido que la Tierra es plana. O, por Listo. ejemplo, las Listo. vacunas. Hay gente que no cree en las vacunas. Y tú le muestras que hay estudios científicos que muestran que las vacunas sirven, pero no te creo. Sigue en su convencimiento. ¿Eh? Entonces puede que llegues a esa situación. Y eso, lo que yo he visto, mi experiencia, es lo más difícil. Es más difícil que todos los supuestos que uno se puede hacer para estimar los valores de mantenimiento, de venta. Víctor, aquí han preguntado acerca un poco de la ecuación que utilizaste al momento del cálculo. No sé si lo puedes explicar rápidamente. Veamos acá. Señores, pueden aprovechar también en hacer sus preguntas, por favor, relacionadas al tema de reemplazo de equipos, a lo que ha podido explicar Víctor también, para que de esa forma hagamos más dinámica el webinar, ¿ok? Hagan sus preguntas. Entiendo que ustedes también tienen experiencia en este rubro y les ha tocado también hacer análisis de reemplazo. ¿Ves ahí la Excel? Sí. Ya. Bueno, ahí está el valor de cuánto se gastó año a año en cada uno de los gastos de mantenimiento de la flota según las transacciones en SAP. Este es el factor de ajuste de la tasa de descuento, que está ahí, ¿cierto? Esta es la tasa de descuento. Disculpe, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Quién es? Disculpe, no. Dígame. En caso, bueno, por proyectos de mina son de largo plazo, ¿no? Una proyección de mina de 20, 30 años, ¿no? Superior. Hay casos, por ejemplo, en mi caso, que estoy en obra de construcción civil. ¿Sí? Hay empresas que optan, cuando es una obra de corto plazo, de 2 años, 1 año, creo que se ve más rentable alquilar los equipos. ¿Sí? A que comprarte una flota de 50 equipos para un periodo quizás de una obra, como te digo, de emisión de 1 año, 2 años. Y después más adelante tener una paralización de equipos quizás por medio año hasta ganar otro proyecto para insertar toda tu flota. Bueno, es una forma de estrategia válida. Acá también lo compran las empresas constructoras en Chile, donde compran una flota de camiones MAC, por ejemplo, para un proyecto de movimiento de tierra, hacer un camino entre ciudades, 2 o 3 años, no sé cuánto puede ser, $5.000, no sé, $10.000. Y un camión que le costó $200.000, $300.000. Y así sucesivamente. Como dice todo, hay mineras que deciden arrendar, por ejemplo, acá en Chile, en la región de Atacama, en Copiapó, se va a abrir una faena minera donde el proyecto va a durar 15 años y los primeros 7 van a extraer material de la mina y los otros 7 van a hacer remanejo.
Y en esos primeros 7 van a tener equipos minas, en los segundos 7 no van a tener equipos minas. Y esos 7 años va a ser subcontratado a una empresa muy de tierra que tiene equipos mineros gigantes. Un esquema interesante de cómo abordar por lo menos la minera, los equipos subcontratados y se desentiende el mantenimiento. Acá en el chat hay algunas preguntas. ¿Sí? Hay una pregunta de Roger. Indica, ¿bajo qué parámetros al final se decide desincorporar un equipo? ¿Baja confiabilidad, baja disponibilidad, altos costos de mantenimiento o por tema netamente de depreciación del equipo? Está también en el chat. Ya. Puede ser por cualquiera de esas situaciones. Puede ser porque efectivamente el equipo te está fallando mucho y no cumple los requerimientos, por ejemplo, el plan minero. O los costos se te dispararon considerablemente y los necesitas bajar. Puede ser que ya no tengas repuestos asociados a ese modelo, marca, serie del equipo. También puede ser que apareció una nueva tecnología que es claramente superior a la que tienes, y a pesar que tu equipo está en buenas condiciones, funciona y tiene costos competitivos con respecto a otros similares, la nueva tecnología es completamente superior y tú desechas el equipo. Podría ser toda esa opción alternativa. Hay una pregunta de Arturo también que escribió en el chat. Para el caso del reemplazo de los 3 camiones, entiendo, Arturo, que te refieres a los 2 camiones que presentó Víctor. No sé si puedes leer ahí, Víctor. Arturo Para Soto. el caso de reemplazo de los 3 camiones, según su experiencia, ¿cuántos años es el máximo para su reemplazo, tomando en cuenta todos los factores ya explicados? Por lo menos lo que yo te mostré acá del 789 es un ejercicio real, y en este caso particular el óptimo económico era los 7. La minera no lo hizo así, lo dejó operando por 14 años más y pagó 25 millones de dólares más en el periodo. Ahora, al presentar esto a la gerencia, fue un shock. Y de alguna forma después voltearon para otro lado y siguieron operando como ellos lo estaban haciendo. Hay una pregunta de Benito, es ¿cómo hacer para algunas empresas que tienen presupuestos cortos? O sea, ¿cómo No sé ir o sea, se refiere a lo mismo que te comenté, ¿no? Va él haciendo un análisis para hacer que el equipo se tiene que reemplazar, no está en la situación económica para comprar equipos. A lo mejor tú puedes hacer un leasing operativo, por ejemplo. Eso ya le he visto que lo hacen algunas mineras o algunas empresas. Ya, perfecto. Claro. Tenemos algunas consultas también por ahí está. Jorge PG te escribió también una pregunta. Señores, también pueden activar sus micrófonos para hacerle unas preguntas a Víctor. Indica Jorge PG. Si deseo realizar una selección para la compra de camiones mineros, pero estos son nuevos para la operación, nunca han operado bajo el contexto minera de la faena, ¿cómo hago cálculo los costos de mantenimiento correctivos? Muy buena pregunta. Esa misma pregunta yo se la hice a Andrew. Y me dio una respuesta que yo la voy a replicar. No sabes con certeza cuáles van a ser tus costos de mantenimiento si una flota de equipo
nuevo diseño. Entonces, ¿pero cómo salvar la situación? Una, lo que proponía este viejo era, una es tomar la información del fabricante de cómo se va a comportar el equipo, su estructura de costo, la frecuencia de los reemplazos de componentes, y esa información tú la tomas de base, más información de expertos en mantenimiento en flota, en esa misma flota de equipo o equipos similares. Entonces, supongamos que el fabricante te dice, sabe que el motor diésel hay que cambiarlo a las 16.000 horas de operación. Esa es tu base, por ejemplo. Y tú en esta reunión con los expertos, tú le preguntas a ellos, usted que ha ocupado este equipo de forma similar, ¿alguna vez le ha fallado algún motor, por ejemplo, menos de 5.000 horas? Y si la mayoría te dice que no, ok, tú simulas una distribución tal que comienza a las 5.000 horas. Después le pregunta, ¿alguna vez a usted le ha durado 30.000 horas a un motor de un camión? No, o sea, que nunca. Entonces tiene el otro extremo de la curva, 30.000 horas. 5.000 por un lado, 30.000. Ahora, le pregunta, en promedio, dadas las condiciones de esta faena minera que está, no sé, menos de 1.000 metros de altura, buenas condiciones climáticas, no existe polvo. Dadas estas condiciones, vamos a operar así los próximos años. ¿Cómo lo ven la condición de motor de ese? Bajo estas circunstancias, su experiencia, ¿cuánto debería ser, en promedio debería durar el motor? Pueden decir 25.000 horas. Entonces, con esa información de tus expertos, tienes por un lado, puedes simular una distribución triangular, el mínimo 5.000, la media es 24 o 25.000 y la máxima es la 30. Y eso también le incorpora la información del fabricante. De alguna forma trata de juntar las dos curvas y proponer una. Y de ahí de alguna forma tú puedes decir que tomaste la información del fabricante, más el conocimiento experto, y te sirvió para mejorar tu estimación o tu proyección de cómo dura, por ejemplo, el motor. Esto mismo podrías utilizar para proyectar los costos de mantenimiento, los costos de la falla. Esa, por lo menos, metodología proponía esta persona y creo que es válido y correcto poder hacerlo así. Perfecto, perfecto. Gracias por la respuesta. Señores, pueden activar para unas preguntas más para hacerlas a Víctor, porque ya nos salimos de la hora. ¿Alguna pregunta adicional? Chicos, señores, pueden activar sus micrófonos sin ningún problema y hacerles alguna última pregunta a Víctor Barrientos acerca de este tema, ¿no? De reemplazo de equipos. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. En camiones mineros, y según el análisis que tú has hecho, Víctor, ¿cuáles han sido los costos que tú has proyectado? ¿No? Imaginemos que el SAP, como vemos, te ha dado gastos futuros, pero ¿cuáles son los costos que tú incluyes dentro de tu análisis de ciclo de vida, ¿no? O sea, específicamente para camiones mineros, ¿cuáles son esos costos que tú has incluido? ¿Qué costos? Según mi experiencia, lo que lo pide mayor fuertemente es el costo de los cambios de componentes mayores. Que sería lo típico: motor, transmisión, convertidor, mandos finales, diferencial, cilindro elevante, suspensiones delanteras, suspensiones traseras. Ahora, si es un camión eléctrico, el alternador, los motores de tracción, esos costos son los que inciden mayormente. Los costos, los componentes menores, podríamos decir, las bombas, algunos cilindros, todo influyen no tan fuerte en los costos, sí en la parte de la confiabilidad. Entonces, de alguna forma, tú proyectando los componentes mayores y con alguna cierta tasa de falla, de imprevisto, por ejemplo, tú podrías proyectar tu gasto de mantenimiento de forma gruesa. Si quieres incluir lo más fino, deberías sumar los componentes mayores y los componentes menores. Pero ahí el trabajo se te multiplica, ¿cierto? Porque son muchos en algunos modelos de equipo. Perfecto. Una última pregunta, señores. Acabo de pasarles a todos
Carlos, si puedes activar tu micrófono sería excelente para que de esa forma podamos acabar ya con las preguntas con Víctor, Carlos. ¿Ya? Carlos Araya, buenas noches, ¿cómo estás? Les pasé links también para sus asistencias, señores. No se olviden de escribir, de ponerse en las asistencias del webinar de hoy y también les paso el link para los cursos que tenemos para ustedes, ¿ok? Indica Carlos Araya, durante los 7 años de operación, por lo general las detenciones son más por mantenimiento y cambio de componentes, pero después de los 7 años viene lo más complicado, que son las fallas estructurales, y esas impactan bastante habilidades, más aún si no se tiene una buena estrategia de inspección. Creo que lo he colocado como comentario. He visto en algunas faenas que ha ocurrido eso, casi quebrados, por ejemplo, de equipo. Eso ocurre habitualmente después de los 5 años de operación. Ahora, si eso se repara correctamente según los procedimientos de fábrica, puede seguir. Si no se hace así, la falla o la fisura casi no se pueden detener. Listo. Listo, Víctor. Si no hay más preguntas, yo te agradezco bastante el webinar, tu tiempo. Gracias por estar acá. En el Facebook han indicado que han dado buenos comentarios acerca de tu libro también, en las que explicas no solamente el tema de análisis costo y ciclo de vida, sino también temas de gestión de neumáticos, si no me equivoco, de costos, de temas de leasing, como tú has comentado. No sé si les puedes comentar aquí a los señores cómo pueden obtener tu libro, dónde te pueden ubicar, cómo te pueden hacer algunas consultas. Bueno, el libro está en venta lo más fácil en Amazon, así que se meten en amazon.com, googlean mi nombre, Víctor Barrenta, y les va a aparecer el libro. Y me pueden contactar por la página web o por WhatsApp. Yo estoy disponible y respondo casi todo lo que me llega. El libro tiene una página web que se llama www.mantenimientominero.cl. Ahí está resúmenes, algunos artículos, publicaciones que he realizado. Ahí yo condenso toda la información y por ahí también me pueden contactar. www.mantenimientominero.cl. Mantenimientominero.cl. Sí. A ver, Luis. Lo voy a compartir en los chats ya. Ok. Listo, lo acabo de compartir, no sé si... Ah, claro, perfecto. Señores, si es que quieren ubicarse o contactarse con Víctor, les he colocado ahí el link de su página para que puedan ver su libro y para que puedan ver los artículos que él ha presentado. Ahí no sé si lo ven. No, ¿has compartido tu pantalla? Déjame hacerlo. A ver, compártela, por favor. Ahí está. Listo, perfecto. Está arriba y aquí está. Hay un extracto del libro donde se vende las cosas que he hecho y otros. Y ahí cómo me pueden contactar, así que. Ya. Listo, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por los conocimientos, por tu tiempo y por... Me interesó bastante cuando pusiste el caso de estudio de los costos de reventa. De los costos de reventa y también... y hablar sobre también los sesgos, ¿no? Obviamente, yo estoy preparando el segundo libro y hay un capítulo que va a estar exclusivo a lo que ocurre en el mantenimiento, donde tu forma de pensar induce a llevar errores en mantenimiento. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todos.